Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno con los rayos X, basándonos en la información de Wikipedia. Vamos a ver qué son, cómo se descubrieron, casi sin querer, y bueno, cómo pasaron de ser algo curioso a una herramienta vital, aunque con sus pegas, claro. Exacto. Hablamos de esa radiación que no vemos, electromagnética, que está ahí entre los ultravioleta y los gamma, y que tiene esa capacidad increíble de atravesar cosas que para la luz normal son opacas. La idea es sacar la esencia de su historia, sus propiedades, sus usos. Pues vamos allá, porque es fascinante que antes de que Röntgen, digamos, lo hiciera oficial en 1895, ya hubiera gente, ¿cómo se llamaban? William Morgan, Nikola Tesla, que veían efectos raros Sí, sí. con tubos de descarga de esos de rayos catódicos, pero sin saber qué narices era aquello. Así es, Röntgen estaba con un tubo de estos cubierto con cartón negro, ¿sabes? Y de repente, nota un brillo, una pantalla fluorescente que tenía cerca, y ahí se da cuenta. Algo, unos rayos desconocidos, la X, atraviesan el cartón. Uf. Y lo más fuerte, yo creo, es cuando le hace la radiografía a su mujer, a Ana Berza, la mano. Y ella, al ver sus propios huesos, suelta eso de «he visto mi muerte». Tremendo. ¡Qué momento! Tela. Y la noticia, claro, voló para el 96, o sea, al año siguiente ya había decenas de artículos. El potencial médico se vio enseguida. Claro. George Hall Edwards, en Inglaterra, usándolos ya para buscar una aguja en una mano y hasta para mirar ranas y bichos por dentro. Qué curioso. El desarrollo fue rapidísimo, vamos. Salieron los fluoroscopios, ¿no? El vitascope de Edison, por ejemplo, para ver imágenes, pues eso, en tiempo real. Aunque bueno, Aquí viene lo trágico. sí, Edison dejó la investigación. Su asistente, Clarence Daly, murió por la exposición continua. Fue como una de las primeras, señales de alarma serias. Ahí es donde la cosa se pone, bueno, más oscura. Al principio, pues no se entendían los peligros. Se habla de quemaduras, de caída de pelo. Claro, los efectos agudos. Y el propio Hall Edwards, el que hizo la primera radiografía clínica, acabó perdiendo un brazo por un cáncer. Es que parece la historia de siempre, ¿no? Un entusiasmo inicial y luego, zasca, la realidad. Efectivamente, es que los rayos X son radiación ionizante, o sea, tienen energía suficiente para arrancar electrones de los átomos, dañar el ADN. A dosis altas, pues eso, quemaduras, lo que llamamos enfermedad por radiación. Mm. Y a dosis bajas, pero acumuladas, aumentan el riesgo de cáncer. Por eso hoy está todo tan regulado. Entendido. Peligros y potencial. Pero, a ver, para entender bien ese balance, ¿cómo funcionan exactamente? ¿Por qué vemos los huesos también y no tanto, pues no sé, los músculos? Pues mira, se debe sobre todo a un fenómeno llamado fotoabsorción. Los materiales que tienen átomos más pesados, con un número atómico Z más alto, Ujú. como el calcio de los huesos, que tiene Z igual a 20, Ah, claro. pues absorben más rayos X. Se los quedan, digamos. En cambio, los tejidos blandos, que son sobre todo carbono, hidrógeno, oxígeno, elementos más ligeros. Los dejan pasar. Exacto, los dejan pasar mucho más fácil. Luego, a energías más altas también interviene la dispersión Compton, que es como que los rayos X chocan y rebotan. Pero, simplificando mucho, penetran lo blando pero los frena lo denso. Vale, vale. ¿Y cómo se generan? Has mencionado los tubos de descarga al principio. La idea básica sigue siendo esa hoy en día, aunque más controlada. En esencia sí, pero vamos, mucho más sofisticado. Se usan tubos de rayos X. Dentro hay vacío, se aceleran electrones a muchísima velocidad y ¡pum!, chocan contra una placa metálica. Un blanco que suele ser de tungsteno o molibdeno. ¿Y ese frenazo? Este frenazo brusco hace que los electrones liberen energía en forma de rayos X. Hay dos mecanismos principales. La emisión característica, que son como unas líneas de energía muy concretas típicas del metal del blanco. Ajá. Y la radiación de frenado, o Bremsstrahlung, que es un espectro continuo de energías. Pero fíjate qué curioso, es un proceso súper ineficiente. La mayor parte de la energía de los electrones se convierte en calor, no en rayos X. Vaya. Y hoy los usos, van mucho más allá de ver si te has roto un hueso. La tomografía computarizada, la TC, que nos da esas imágenes en 3D. Impresionante, sí. La radioterapia contra el cáncer. La cristalografía. Que esto fue clave para el ADN, ¿no? ¿Cómo fue eso? Exacto, la cristalografía de rayos X fue fundamental.
Haces pasar rayos X a través de un cristal de la molécula que quieres estudiar. En este caso, ADN. Los rayos se desvían, se difractan, creando un patrón de puntos en un detector. Como una especie de sombra compleja. Algo así. Y analizando ese patrón, pues Watson y Crick, apoyándose mucho en el trabajo previo de Rosalind Franklin, que obtuvo imágenes buenísimas, dedujeron la estructura, la doble hélice. Es un ejemplo perfecto de cómo nos permiten ver lo invisible a escala molecular. Fascinante, la verdad. Y bueno, además de eso, seguridad en aeropuertos, claro, análisis de materiales, versión cuadros auténtico, hasta mirar el universo. La astronomía de rayos X que nos enseña agujeros negros, galaxias chocando, cosas muy bestias. Sin olvidar cosas más nuevas como la imagen por contraste de fase. Es una técnica que ayuda a ver mejor los tejidos blandos, que normalmente son más difíciles. La versatilidad es enorme, ¿sí? Todo gracias a esas propiedades físicas que comentábamos. Entonces, resumiendo mucho, un descubrimiento casi por chiripa, Sí, sí. ujú, que revoluciona la medicina, la ciencia, nos da una ventana al interior de todo, pero, ojo, que tiene su poder y sus riesgos, que hay que manejar con cuidado. La TC, por ejemplo, súper útil, pero también una fuente importante de radiación para los pacientes. Ahí está la clave. Siempre es una balanza. Beneficio contra riesgo. Y aplicar siempre el principio al ARA, ¿no? Dejar la dosis tan baja como sea razonablemente posible. Usarlos solo cuando está justificado y optimizando siempre la dosis. Y para terminar, un detalle que me ha llamado a la atención. Aunque se supone que son invisibles, hay testimonios históricos, incluso de Röntgen, de haber visto como un brillo azulado muy tenue al mirar directamente un tubo potente. En oscuridad total, claro. Pues sí, es un detalle curioso. Da que pensar, ¿eh? Sí, una reflexión final interesante sobre cómo interactúa esta energía con nuestro cuerpo, quizá de formas que ni sospechamos. Y sobre los límites de nuestra propia percepción, vamos. Lo que la ciencia puede llegar a revelar. Bien. Bienvenida a esta inmersión en la figura de Ibn Battuta, un viajero, bueno, extraordinario, ¿no? Magrebí del siglo XIV. Tenemos aquí algunos extractos de Wikipedia que nos van a ayudar a detallar un poco su vida, sus viajes, que son increíbles. La idea hoy es intentar entender quién fue este hombre y, sobre todo, la escala de sus viajes, que es que empequeñecen a otros exploradores muy famosos. Vamos a meternos en su historia. Desde luego, es una figura que engancha, ¿eh? Su crónica, el Rigla, es, bueno, una ventana única a ese mundo del siglo XIV. Aunque, eso sí, es una ventana que genera debate. Ya veremos por qué. Empecemos por el principio. Nació en Tánger 1304 y su gran viaje pues arranca en 1325. Tenía 21 años. La intención inicial era bastante concreta: cumplir el Hajj, o sea, la peregrinación a la Meca. Sí, Lo que nadie esperaba, seguramente ni él mismo, es que tardaría 24 años en volver a Marruecos. 24 años. Es que cuesta imaginarlo, ¿verdad? Una vida entera casi. ¿Y la distancia? Buf, se habla de unos 117.000 kilómetros. Una barbaridad. Para ponerlo en perspectiva, Marco Polo hizo unos 24.000 kilómetros, más o menos. Y Zheng, el explorador chino, unos 50.000. O sea, Es que multiplica por mucho a cualquiera de ellos. Es fascinante, ¿eh? Como algo que empieza como un deber religioso, ajá. se transforma en casi 30 años de exploración pura y dura. Él mismo cuenta que le daba pena dejar a sus padres y tal, pero había como un impulso, ¿no? Incluso hay una anécdota famosa Sí, la leí. de un jeque en Alejandría que, bueno, le profetizó que sería un viajero mundial, que recorrería Oriente y Occidente. Que, bueno, encaja perfecto con la leyenda que acabó siendo, claro. Exacto. Pura narrativa casi. Y no fue un simple observador en sus viajes, ¿eh? Se implicó bastante. Trabajó como cadi, como juez islámico, estuvo al servicio del sultán de Delhi y también en las Maldivas, ¿no? Sí, sí, en ambos sitios. Y no solo trabajó, vivió intensamente. Se casó varias veces, se divorció, tuvo hijos. Sus relatos están llenos de encuentros con gente poderosa.
Menciona al sultán de Mogadiscio, por ejemplo, o a Orhan, que fue uno de los primeros sultanes otomanos en Anatolia. Debió ser increíble conocer a esas figuras. Y también cuenta sus choques culturales, por decirlo así, o sus impresiones. A veces era bastante crítico, por ejemplo, con la forma de vestir de algunas mujeres en las Maldivas o en África subsahariana. Le parecía poco púdica, según su visión. Ya. Supongo que desde su perspectiva. Claro, desde su contexto cultural y religioso. Pero ojo, que no todo fue turismo y trabajo. Pasó peligros muy serios. Cuenta que lo asaltaron varias veces. Una vez, camino a China, casi lo matan. Uf. Y luego, a la vuelta, se encontró de bruces con la peste negra. Describe cómo estaba devastando Siria, Egipto. Debió ser terrible. Tremendo panorama. Y uno de sus últimos grandes viajes es, bueno, es casi de película, cruzar el Sáhara. Llegó hasta el Imperio de Malí. Describe Tagaza, un lugar, bueno, increíble, con casas hechas de bloques de sal. Sí, y menciona que la sal la extraían esclavos. Un detalle crudo. Sí, sí. Allí se entrevistó con el Mansa Suleiman, el soberano de Malí. Y aunque admiró la riqueza de la corte y tal, tampoco se cortó en mostrar desaprobación por algunas costumbres locales que él consideraba, pues, poco ortodoxas para el Islam. Era un hombre de convicciones fuertes, parece. Llegó hasta Tombuctú y Gao, lugares que sonaban casi míticos en aquella época. Y al final de todo ese periplo, casi 30 años después, vuelve a Marruecos. Y es entonces cuando dicta sus memorias. Se las dicta un erudito, Ibn Husay, y de ahí sale el famoso Rihla. El título completo es algo así como un regalo para aquellos que contemplan las maravillas de las ciudades y las maravillas del viajar. Precioso título. Muy evocador. Pero aquí hay un detalle importante. Parece ser que Ibn Battuta no llevaba un diario, no tomaba notas. Ah, no, o sea que Sí, todo de memoria. todo de memoria, sí. O al menos eso es lo que se cree mayoritariamente. Confió en sus recuerdos para dictar 30 años de viajes. Y claro, eso nos lleva directamente a la gran pregunta, ¿no? La fiabilidad histórica. Si fue todo de memoria y además dictada a otra persona. Exacto. Ahí empieza el debate académico. Sabemos, por ejemplo, que Ibn Husay, el que escribía, Ajá. pues metió mano. Incorporó pasajes de otros viajeros anteriores, como Ibn Huyair, para describir sitios como Damasco o Medina. Quizás porque Batuta no recordaba detalles o para embellecer el relato. Entiendo. O sea, que hay partes que no son de primera mano de Batutá. Eso parece. Y luego hay dudas más serias. Algunos expertos cuestionan si realmente visitó todos los lugares que dice. Por ejemplo, Boljar, en el Volga, muy al norte, o incluso algunas zonas de China. Vaya. Y otro ejemplo, su versión sobre cómo se convirtieron las Maldivas al Islam, pues no cuadra del todo con otras fuentes locales de allí. Entonces, ¿cómo leemos el Rihla hoy en día? ¿Es un diario fiable o es más bien, no sé, literatura de viajes con adornos? Pues yo diría que hay que verlo como lo que probablemente es, un documento complejo, una mezcla. Tiene memoria personal, seguro. Probablemente también alguna exageración, ¿por qué no? Y convenciones literarias de la época. Y claro, la mano de Ibn Husay. Ujú. Nos da una visión increíble del mundo del siglo XIV, de su mentalidad, de las redes comerciales y culturales. Nos habla de la esclavitud sin tapujos, de sus esposas, de sus concubinas, de sus opiniones sobre otras culturas, a veces muy críticas. Pero hay que leerlo con un ojo crítico, sabiendo que no todo es, digamos, fotografía documental. Entendido. Entonces, nos quedamos con la imagen de uno de los viajeros más prodigiosos de la historia, ¿no? Cuya vida nos abre una ventana enorme al pasado. Sin duda, es un testimonio de primera mano, aunque esté filtrado por la memoria y por la pluma de Ibn Husay. Nos muestra un mundo increíblemente conectado y diverso, mucho antes de lo que solemos pensar. Y para la gente que nos escucha, quizás una reflexión final, ¿no? Más allá de si cada anécdota es cierta al 100%, ¿qué nos dice esa ambición desmedida de Ibn Battuta, ese impulso por recorrer el mundo conocido casi entero, sobre la curiosidad humana, sobre ese deseo de conectar con lo diferente, incluso enfrentándose a peligros y dificultades que hoy, bueno, nos parecen casi inimaginables? ¿Qué pensáis?
Hoy nos adentramos en el mundo de los paracaídas. Vamos a usar como guía un artículo enciclopédico bastante detallado. Mm, La idea es ver cómo un concepto que tiene siglos, básicamente cómo frenar una caída, ¿no? claro. Pues cómo eso se convirtió en la tecnología que conocemos hoy, que salva vidas, impulsa deportes, bueno, y hasta explora otros planetas. Exacto. La misión hoy, entender esa evolución, sus distintas caras. Vale, pues a ver cómo lo enfocamos. Pues sí, es la historia de una idea muy persistente, ¿no? La de intentar, bueno, burlar la gravedad en una caída libre. Veremos cómo, desde simples bocetos del Renacimiento y experimentos muy tempranos, pues se sentaron las bases Ajá. para un dispositivo que ha sido crucial en aviación, en exploración espacial, incluso en el deporte. Lo fascinante aquí es ver cómo la necesidad y la innovación han ido siempre de la mano. Totalmente. Pues empecemos por el principio, ¿no? Hay historias antiguas, como la de este Armen Firman en Córdoba, allá por el 800 y pico. Sí, el 852 después de Cristo, con una especie de capa reforzada, ¿verdad? Eso. Y luego, claro, los famosos dibujos de Da Vinci o de Giorgio Martini. Ya pensaban en estructuras, pues como conos o pirámides. Mm. Aunque bueno, no se sabe si llegaron a probarlos realmente. Pero la idea ya estaba ahí, ¿eh? Es que esos primeros conceptos dependían muchísimo de armazones rígidos, o sea, piensa como en un paraguas gigante, ¿no? Vale. El cambio gordo, el salto cualitativo, vino con el uso de tela sin esa estructura rígida, como la seda. Ah, la seda. Ahí destacan los franceses. A finales del 18, Lenormand, que fue quien acuñó el término parachute, Parachute, sí. y que saltó desde un observatorio en 1783. Y sobre todo Garnerin. Él hizo el primer salto, digamos, moderno sin armazón, desde un globo. Desde un globo. ¡Qué valor! Sí, sí. E incluso su sobrina, Jeanne Geneviève, se convirtió en la primera mujer paracaidista. Anda, qué pioneros. Pero imagino que la seda tendría sus límites, ¿no? ¿Cuándo se volvió un problema eso? Pues sobre todo con la llegada de la aviación, claro. Claro. Necesitabas algo más compacto, más fiable, que pudieras llevar en un avión pequeño. Ahí fue clave un invento del ruso Kotelnikov, el paracaídas de mochila. Plegadito, listo para usar. La mochila, vale. Eso. Abrió la puerta a su uso militar. Y bueno, el uso militar fue el gran catalizador de todo esto. Y aquí es donde la cosa se pone seria, ¿no? Del uso militar. Empezó de forma tímida en la Primera Guerra Mundial, creo que con globos de observación. Eso es, para los observadores. Pero fue después cuando el ejército de Estados Unidos dijo, a ver, necesitamos algo estándar, algo fiable, Claro. y de ahí salió el paracaídas tipo A, que ya combinaba la mochila, la anilla para abrirlo manualmente, el ripcord famoso, la manilla esa, La anilla, sí. y un paracaídas piloto pequeñito que sale primero y tira del grande. Exacto. Ese diseño sentó las bases de lo que vino después. Y la Segunda Guerra Mundial fue la prueba de fuego. Uf, me imagino. Desembarcos masivos, tropas aerotransportadas. Ahí se vio que la seda no daba abasto. Y era cara. Ya. El cambio al nylon fue crucial. Más resistente, más barato de producir en masa. Eso hizo posibles operaciones a una escala nunca vista antes. Increíble. Y hoy en día, claro, la variedad es enorme. Ya no es solo el típico paracaídas redondo de las pelis antiguas, ¿verdad? Para nada. A ver, los redondos clásicos todavía se usan, ¿eh? Sobre todo en emergencias o para lanzar cargas. Vale. Porque su función principal es frenar, aunque algunos tienen modificaciones, como ranuras, para poder dirigirlos un poquito. Ujú. Luego están los cruciformes, con forma de cruz, como el T-11 americano. Son más estables, la gente baja más suave. Más estables, entiendo. Pero la gran revolución, digamos, son los tipos Ramer o parafoils. Ramer. Esos funcionan como un ala inflable, semirrígida. Generan sustentación, o sea, planean, y se pueden maniobrar con muchísima precisión. Ah, como una ala delta casi. Bueno, más como un parapente, son los que ves en paracaidismo deportivo, en parapente. Imagina un colchón hinchable, pero con forma de ala. Pues eso es. Fascinante. Y con tanta tecnología, la seguridad sigue siendo primordial, claro. Me impresiona ese dato de que la tasa de fallo del principal sea tan baja. 1 de cada 1000 saltos deportivos, has dicho. Sí, aproximadamente. Es muy bajo, pero Pero siempre está el de reserva, por si acaso. siempre. El de reserva es obligatorio y se revisa constantemente. Y claro, luego tenemos esos récords alucinantes. Los saltos desde la estratosfera, ¿no? Kittinger, Baumgartner... Exacto, rompiendo la barrera del sonido en caída libre. Esos récords demuestran hasta dónde se puede llevar la tecnología y, bueno, la audacia humana. Ya ves.
En esencia, el paracaídas sigue siendo eso, una lucha ingeniosa contra la gravedad. Combina física básica, ciencia de materiales, diseño aerodinámico. Hemos pasado de simples capas a alas textiles de alto rendimiento que te permiten aterrizar casi donde quieras. Es un viaje increíble. Es increíble, ¿sí? Y para dejar algo en el aire, nunca mejor dicho. Más allá de saltar de aviones o salvar pilotos, los paracaídas se usan para cosas sorprendentes. Frenar coches de carreras en tierra firme. Cierto, los dragsters. O para aterrizar robots en Marte. El Curiosity usó uno supersónico, diseñado para abrirse a velocidades Mach en esa atmósfera tan tenue. Un reto tecnológico brutal. Uf, sí, Incluso los vemos en juguetes para niños, ¿sabes? es verdad. Es un testimonio de cómo una idea, en principio simple, puede adaptarse y evolucionar de formas totalmente inesperadas. Exacto. Y eso nos deja pensando, ¿no? Con los avances que hay en materiales, en aerodinámica, ¿qué otras aplicaciones inimaginables podrían surgir para algo tan aparentemente simple como un trozo de tela que frena una caída? Buena pregunta. Una pregunta interesante, ¿sí? Para seguir explorando.